Muy buenas noches, días o tardes, dependiendo de la hora a la que estén viendo la grabación. Y pues les pido una disculpa antes que nada por el tiempo que no había tenido por enviar la grabación. La clase es de celularidad. Está dividida, la voy a dividir en dos partes porque sí es muy extensa. Es muy extensa y para que se abarque y puedan ver realmente todas las morfologías o tipos de epitelios más bien que podemos encontrar en el tracto urinario. Y realmente el día de mañana que pues ya estén en la práctica, pues no. Si tuviesen dudas, pues ya no serían tantas, porque sí, a veces, muchas veces solo nos quedamos con el concepto de que hay este, tres epitelios, pero en realidad son cuatro, y hay más variaciones en cuanto a sus morfologías. Entonces, es importante saber que hay variaciones. Entonces, vamos a verlo poco a poco, y pues cualquier duda, igual están los foros, que esto me sirve mucho para ver si realmente están atendiendo a la clase y aprendiendo más que nada, porque al final de cuentas, pues va a ser este mm, algo benéfico para ustedes a futuro. Y ahorita vamos a empezar con las resoluciones de las clases pasadas. Veo que algunos están atrasados en cuanto a las grabaciones y pues veo que apenas están mandando sus dudas. Entonces vamos a empezar con las dudas de la clase de bilirrubinas, urobilinógeno y tinciones. Aquí me dice que no entendió esta persona, no me acuerdo, dice, no entendí lo que explicó en la diapositiva que comienza en minuto 24 y 34. No sé si era del 26 minuto 26 al 34 o específicamente en el 26 y 34. Entonces sería bueno que indicara exactamente qué tema o concepto no entendió para que pudiera, bueno, pudiese explicarle en cuanto a su duda. La siguiente duda que tuvo uno de sus compañeros dice, ¿por qué una alta concentración de nitritos en la orina puede ocasionar un falso negativo en el urobilinógeno? Bueno, principalmente ya vimos que la reacción, antes que nada, la reacción del urobilinógeno es que el reactivo de Ehrlich reacciona con el urobilinógeno. Entonces, al haber una estructura que sea similar al urobilinógeno, esta se va a unir al reactivo de Ehrlich. Por ello se dice que este, los nitritos inhiben la reacción de Ehrlich, por lo cual si se inhibe o se une a ese reactivo, no se va a crear esta coloración, por lo cual va a haber un falso negativo. También les voy a pasar dos documentos en los cuales ya aparece el resumen de los falsos negativos y positivos y realmente el mecanismo por el cual se da ese falso negativo o falso positivo. Y bueno, esa es la respuesta. Es porque los nitritos inhiben la reacción de Ehrlich. La siguiente duda que tuvo un compañero dice, ¿por qué la bilirrubina, bueno, dice, ¿la bilirrubina elevada tiene que ver con la colestasis? Sí, tiene que ver con la colestasis, principalmente en los procesos posthepáticos. Acuérdense que acá se obstruye, por lo cual la bilirrubina conjugada no va a poder llegar al intestino y no va a poder desdoblarse. Entonces, esta bilirrubina conjugada se va a estar acumulando en el torrente sanguíneo. Acuérdense que hay una recirculación. Entonces, ya sea que la obstrucción o la colestasis esté a nivel de los canalículos o del conducto biliar. Y pues solo para recordarles que la bilirrubina
conjugada es la que va a estar en mayor proporción, a diferencia que la indirecta, porque pues realmente se está dando el proceso de la conjugación. Y pues bueno, acá la colestasis, solo para recordar que puede ser intrahepática, es decir, cuando ya están en el árbol biliar, a nivel de los canalículos, y ya cuando están fuera del hígado, es decir, ya los conductos biliares, ya se dice que es una colestasis extrahepática. En cuanto al tema o de los eritrocitos y leucocitos, hay una pregunta muy interesante que hicieron que dice, ¿se pueden tener eritrocitos isomórficos en pacientes con enfermedades glomerular graves y no ver eritrocitos dismórficos? Y la respuesta es que sí, principalmente en ese tipo de pacientes que tienen enfermedad renal y que ven que la hematuria no deja de cesar. Entonces ven que la hematuria, los eritrocitos son isomórficos porque el tamaño de los podocitos o de las células endoteliales que impedían el paso de los eritrocitos son muy grandes, por lo cual permite que el eritrocito salga íntegramente y no se deforme. Eso solamente es para que lo tengan en cuenta, de que a veces no siempre se cumple la regla de que tenemos eritrocitos dismórficos. Podemos encontrar eritrocitos dismórficos cuando el daño renal es muy grave por la abertura muy ancha de los podocitos. Acuérdense, pues entran porque pues ya está muy grande el espacio y pues ya no se deforman. La siguiente duda dice, ¿cómo afecta el tiempo entre la recolección de la muestra de orina y su análisis en la preservación de los eritrocitos y leucocitos? Este tema ya lo habíamos visto en las primeras clases, pero no está de más recordarlo. Cuando veíamos estas tablas de conservación y tiempo de procesamiento, ve- vimos que para conservar el sedimento urinario puede ser de 2 a 8 grados, o sea, temperatura de refrigeración, pero el tiempo máximo es de 1 a 4 horas desde que se expulsó, es decir, que eliminó, se eliminó la orina o se recolectó. Entonces tenemos 4 horas máximos para que no se vean alterados, principalmente recordando que los eritrocitos y leucocitos, estos pueden disminuir debido a que si la orina está diluida o está en pH alcalino, estos se pueden lisar o desintegrar. Y también es importante si la orina está en un medio hipotónico, tanto los leucocitos como los eritrocitos, pues se van a alisar. Y lado contrario, si están en un medio hipertónico, es decir, que la concentración es muy elevada, pues va a sufrir una pérdida de agua a los eritrocitos, por lo cual se van a crenar y los leucocitos, estos pueden hacer que se deformen. La siguiente duda es, dice, los parámetros que utilizaremos en el examen microscópico son todos con base a la guía japonesa y pues no, realmente todos los temas que les he dado es una recopilación de de libros y incluso artículos. A veces por cuestión de tiempo no me da tiempo de poner en la parte de abajo la referencia, pero la guía japonesa es la que mayor tiene explicada la parte de la morfología y es muy buena. De hecho, se las voy a compartir también para que ya tengan. Pero en mayor parte me baso en esta
que es el libro o la guía más bien del Internacional de Estandarización en Uranálisis de Perú del 2025 porque es una recopilación de varias fuentes bibliográficas. Entonces ya realmente están eh, reforzadas o rectificadas más bien la información de los demás libros que les muestro, como por ejemplo Fundamentos de orina y análisis de fluidos de este autor. Y también están estos dos libros, esta es una guía de uranálisis que igual está basado en el Strassinger, es como que un resumen. Y también me baso de aquí, de este libro, me baso más que nada de la información. Las imágenes no me ayudan mucho porque incluso los libros tienen errores. Entonces, siempre es mejor tener bibliografía actualizada. Y pues antes me acuerdo que se utilizaba el Graph, pero el Graph es una bibliografía ya muy antigua que realmente incluso en las imágenes tiene errores y también, bueno, sí, con el graph es el que he visto que tiene errores. Entonces, si ustedes tienen sus bases firmes en cuanto a morfología, cuando ustedes lean otro, van a decir, ah, eso está erróneo. Y más adelante vamos a ver cómo hay algunos incluso que se equivocan. Acá otra duda dice, ¿qué características morfológicas permiten diferenciar los eritrocitos de origen glomerular de los no glomerulares en una muestra de orina? En este cuadro, que es de este artículo, muestra las diferencias entre los tipos de hematuria no glomerular y la que sí pertenece directamente al glomérulo. Las características, por ejemplo, el color, si es un rojo claro, entonces cuando se centrifuga, acuérdense que pues ya queda claro y pues ya tenemos el botón. Y pues los eritrocitos serían isomórficos y otras terminologías que igual pueden encontrar en otras referencias es como eumórficos o normórficos. Pero pues el término que se usa ya actualmente es isomórficos. Los coágulos en ese tipo de patologías pueden estar presentes, mientras que en las hematurias no glomerulares están ausentes. Y pues bueno, antes el color de la hematuria glomerular puede ser rojo, ámbar o incluso el color Coca-Cola, como le dicen. Otra característica que me permite diferenciar entre si es o no glomerular es que la proteinuria está ausente en esta y sí está presente en la hematuria glomerular. La morfología eritrocitaria, cuando no tiene nada que ver con el glomérulo, son isomórficos y cuando sí tiene que ver con el glomérulo, son dismórficos. Los cilindros eritrocitarios cuando me dice que no tiene nada que ver el glomérulo, están ausentes, mientras que cuando observamos cilindros eritrocitarios, estos refuerzan que realmente hay un daño en el glomérulo, por lo cual están presentes. Y pues bueno, acá nada más les puse esta imagen para que recuerden los diferentes tipos de eritrocitos, dismórficos e isomórficos. Esta pregunta dice, ¿qué parámetros me ayuda a determinar si la orina que estoy procesando es hipertónica o hipotónica? Recordando que el parámetro que me va a permitir decir si está o no hipotónica o hipertónica es la gravedad específica o si yo uso un refractómetro también me va a permitir. Y acuérdense de esta tablita, que cuando sea menor a 1,010 pues la orina ya está en cuestión hipotónica o está diluida.
y ya mayor a 1,025, ya se dice que la orina está concentrada, es decir, que está hipertónica. Por lo tanto, la gravedad específica o la densidad urinaria es la que me va a permitir saber entre que si la orina está hipertónica o hipotónica. Esta es una pregunta interesante, una duda. Dice, el movimiento browniano indica que la célula está viva. Se puede observar en una leucocituria o solo en piuria. Ok, bueno, aquí primero que nada, vean que en este video, perdón, en este video, pues ya tiene tinción de Steinger-Malvin. Entonces, nos va a ayudar demasiado porque acuérdense de esto lo vamos a ver igual ahorita, en el tema que tengo. En cuanto a su vitalidad, si una célula está realmente teñida de color rojo, me quiere decir que ya perdió su vitalidad, por lo tanto ya no está viva. Y mientras que si no adquiere la coloración, es decir, que está viva. Y acá vemos que estas células, los leucocitos, no adquirieron el colorante, por lo cual se dice que están vivas. Y acá hay otra pregunta que dice, ¿se puede observar en una leucocituria o solo en piuria? Ok, se va a observar en leucociturias. Ok, y nada más que acuérdense que la piuria es una forma de leucocituria, pero más agresiva, es decir, cuando está infectiva por bacterias, porque hay presencia de pus. ¿Y qué es el pus? Son los leucocitos o bacterias y otros productos de inflamación. De eso está constituido el pus. Y pues no necesariamente acá, eh, si se dan cuenta, no observamos que hubiesen bacterias, por lo cual también puede estar presente en las leucociturias estéril, ¿ok? Que principalmente son de tipo inflamatorias o de otro tipo de enfermedades. Y acá hay algo interesante que también dice, solo los gránulos de los neutrófilos pueden hacer el movimiento browniano. Y la respuesta es no. No solamente los neutrófilos, porque acuérdense que igual el eosinófilo puede tener este movimiento, pero debido a que los gránulos son muy grandes, pues no permite que estos se puedan mover, mientras que las del neutrófilo, como tiene un citoplasma granular no tan grueso, permite que cuando esté en una orina hipotónica entre el agua y los gránulos se mueven. Entonces, sí tiene ese espacio para que se puedan mover, ¿ok? Pues principalmente esa es la razón, porque tiene el espacio en el citoplasma para que se puedan mover libremente estos gránulos. Y nada más para recordar que estos gránulos que se mueven no son bacterias. Si sospechamos que hay bacterias, tenemos que hacer una tinción de Gram para realmente asegurarnos de que sí están dentro del leucocito, en este caso del neutrófilo. Pero la mayoría de los leucocitos que tienen movimiento browniano son de tipo neutrófilo. Y el macrófago, pues no llega a tener este movimiento debido a que el citoplasma es vacuolado. Y el linfocito, pues, este no tiene gránulos, por lo cual no se ve este efecto. Y pues bueno, ya resolviendo alguna de sus dudas y si en el transcurso de los días llegan a tener más, con mucho gusto se los respondo. Ahorita seguimos con la unidad 4, pero vemos la parte de celularidad del tracto urinario. Y acá
vemos principalmente es escamoso, urotelio y renal. Ahorita vamos a ver que hay una diferencia. Bueno, esta imagen se las enseñé la clase pasada y es en cuanto al tamaño relativo de las células. Vean que acá, como ya les había mencionado, que el urotelio superficial, este, y los macrófagos son las células que pueden ser variables en cuanto a su tamaño. Ahorita vamos a ver que hay diferentes tipos de variaciones dependiendo del epitelio. ¿Por qué razón hay células epiteliales en la orina? Que principalmente pueden ser por dos causas, por razones fisiológicas o razón patológica. Pero, ¿qué me va a indicar estas células epiteliales si la muestra se recolectó de manera adecuada? ¿En qué sitio está viendo la descamación? Y si en este caso cursa con algún tipo de patología o algún tipo de enfermedad. Por lo cual, muchos pasa que hay laboratorios que no reportan en cada estrato del tracto urinario. Simplemente en su reporte aparece como células epiteliales, a lo cual esto no nos da ningún diagnóstico, bueno, al médico, y no ayuda en ningún tratamiento al paciente, por lo cual no sirve para nada reportar solamente células epiteliales. Al final de que veamos los epitelios, vamos a ver realmente cuál es la significancia clínica y cómo se debe reportar cada epitelio. Vamos a ver ahorita un poquito de histología y citología para que empezamos a entender realmente el concepto de las células. Principalmente vemos que las células forman un conjunto. Al formar un conjunto de células, estas van a formar un tejido. Y los tejidos, cuando se agrupan, van a formar un órgano y estos órganos van a formar sistemas o aparatos. Entonces, los niveles de organización del más inferior al más superior están las células. Y como las células están organizadas para que lleven cierto tipo de funciones, para cumplir ahora sí que la función en el tejido, existen cuatro tipos de tejidos: muscular, nervioso, conectivo, epitelial, y este es el que más nos importa, que el epitelial se divide en glandular y de cubierta o revestimiento. Aquí, como ya les mencioné, el que nos importa es el de cubierta y el revestimiento. ¿Por qué? Porque estas células cubren superficies externas e internas de órganos huecos, como cual el aparato urinario. Por lo cual, este tipo de tejido epitelial está hecha de células continuas, apiladas, con poca matriz extracelular. Y estas células son avasculares, es decir, que no contienen vasos sanguíneos, por lo que ¿cómo es que recibe los nutrientes y el oxígeno? Lo recibe por medio del tejido conectivo que está en la parte inferior. ¿Ok? ¿Y para qué le va a servir esto? ¿Para qué sirven ese tipo de tejidos? Para proteger, para absorber o para secretar. Y todos los epitelios descansan sobre una membrana basal que está constituida
de glucosaminoglicanos, proteoglucanos, glucoproteínas e incluso colágeno. Y la tasa de renovación, es decir, entre que se descama y ya emerge otra, es muy alta. También eso lo vamos a ver qué tipo de epitelio es, si tiene renovación celular alta, baja o media. Eso es lo que vamos a ver. Y el tiempo en el cual se está habiendo el recambio. Entonces, ya vimos que de acuerdo a las características morfológicas se pueden clasificar de dos formas. Primero, a la forma de la célula superficial, es decir, puede ser escamoso, puede ser cúbico, puede ser cilíndrico y hay un epitelio más que es el urotelial. Y dependiendo del número de capas, se puede clasificar. Si es de una sola capa, se dice que son simples. Si son de muchas o diversas capas, son estratificados. Mientras que si, es decir, que parecen que tuviesen varias capas, pero al final es solo una, se dice que son pseudoestratificados. ¿Ok? Entonces acá les muestro otra vez lo que ya les dijimos. Bueno, lo que ya le dije, que es el tejido epitelial simple, que es solo una capa, el estratificado, que es simple, acá el tipo epitelial cuboide o cúbico, acá cuboide, pero estratificado, acá está la forma columnar simple, este que se dice que está estratificado, siempre en forma de columnas. Y este es el que se dice que es pseudoestratificado, que parece que tuviese varios estratos, pero al final, si se dan cuenta, es solamente una célula. Simplemente por el tamaño que tiene la apariencia de que tuviese más estratos. Por eso se le dice pseudoestratificado. Y vemos acá la diferencia, bueno, no la diferencia, sino cómo es que está el tejido epitelial y en la parte de abajo, en la parte de la lámina basal o de las células basales, está el tejido conectivo por el cual se van a alimentar las células. Acá tenemos de ejemplo el tejido epitelial cilíndrico simple y acá el escamoso estratificado no queratinizado. Esa tinción es por hematoxilina eosina en 100X. Y ahorita esto, igual les voy a pasar esta hojita que realicé, que me muestra la identificación morfológica del uroepitelio. Y esto lo pueden imprimir y lo pueden tener cuando estén observando orinas, porque es una manera rápida de poder clasificar qué tipo de epitelio es. Pues bueno, acá les muestro primero, dependiendo del número de capas, si es simple, estratificado o pseudoestratificado. Como ya les dije, es de una sola capa, pero da la impresión de tener más. Y pues acá les muestro la imagen de referencia. Y de acuerdo a la forma, en cuanto a las superficie, dice escamosa, células delgadas o aplanadas en forma de escama con citoplasma escaso y aplanado. Cúbico, que son hexagonales. Aquí están sus referencias hexagonales y se observan cuadradas, ¿ok? En los cortes histológicos, pero también se puede observar en el sedimento urinario. La forma cilíndrica son las células en forma de columnas que están dispuestas en forma se dice que a veces están apiladas, entonces forman como eh, forma hexagonal, pero pueden tener
menos columnas. Y pues bueno, ahorita vamos a ver cada estrato. Primero vamos a ver el epitelio escamoso. Y pues bueno, si juntamos entre la forma y cuántas capas son, podemos dividirlas en epitelio escamoso estratificado queratinizado, epitelio escamoso estratificado no queratinizado, epitelio escamoso simple, cúbico estratificado, epitelio cúbico simple, epitelio cilíndrico estratificado, epitelio cilíndrico simple, epitelio cilíndrico pseudoestratificado y el urotelio. Acá lo dividí por cada uno porque pues para que no se vayan a revolver todo. Y acá les tengo puesto un asterisco en el cual los que aparecen con un asterisco no se encuentran en el tracto urinario. Si quitamos los que tienen asterisco, nos quedamos con estos, en el cual ya les tengo señalado el tipo de epitelio que se encuentra en cada uno. Por ejemplo, el epitelio escamoso estratificado no queratinizado se encuentra en la uretra y en el trígono vesical. El epitelio escamoso simple puede estar en el glomérulo, cápsula de Bowman y el asa de Henle. El epitelio cúbico simple, este es, es de los túbulos renales y el epitelio cilíndrico estratificado y pseudoestratificado en la parte de la uretra. Y en las células del urotelio simplemente se encuentran en la pelvis renal, en los uréteres, la vejiga y la uretra proximal. Entonces, si se dan cuenta, hay una gran cantidad de epitelios que a veces nos cuesta diferenciar un poco, pero la cuestión es ir poco a poco para ir viendo cada característica y poder diferenciar cada una. Entonces, ya vimos la parte de la histología, vemos ahora la parte de la citología. La citología es la ciencia que estudia las células desprendidas de los tejidos. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve más que nada para un cribado en sospecha de algún tipo de cáncer o para complementar algún estudio histopatológico. El estudio histopatológico, acuérdense que es una sección que se extrae del cuerpo y se manda a analizar, pero mayormente siempre hacen como a veces citología y luego posteriormente para reforzar si si realmente cuando, por ejemplo, extraen un tumor, los cortes histológicos les va a servir para realmente saber si retiraron completamente eh, el tumor o si no quedó algún resto por ahí, realmente. Entonces, los cortes histológicos me va a permitir saber entre el tejido sano y el tejido canceroso o, no, o neoplásico. Entonces, hay dos tipos de muestras que se pueden obtener en la citología. Los métodos abrasivos, es decir, como por ejemplo la citología cérvico-vaginal, en la cual tengo que usar un aparato, el espéculo, en el cual por medio de un cepillo yo voy a descamar el cuello uterino para poder realizar una citología vaginal. También puede pasar de que, por ejemplo, si tú tuvieses algún tipo de quiste en la piel, ese se puede picar, se llama punción, y se coloca en un portaobjetos y ven qué tipo de células están creciendo en ese tipo de quiste. También la otra forma es o demuestra más que nada son los exfoliativos, es decir, los que de manera natural se desprenden, es decir, las células que se desprenden de la orina o lo que podemos encontrar en los líquidos corporales, como por ejemplo las células mesoteliales, los macrófagos, entre otras células.
¿Por qué es importante conocer ahora un poquito de la citología? Porque esto me va a permitir clasificar a mí como químico las células. Porque no es lo mismo que yo observe las células en su propio tejido, es decir, cuando están conectados, a cuando ya están descamados, porque una vez que se hayan desprendido o se hayan descamado, las células pueden sufrir degeneración, alteración en su morfología debido a la alteración por la osmolaridad, es decir, la densidad urinaria, entre si es hipotónico, hipertónico, etcétera. Y también pueden sufrir cambios patológicos por otras causas externas. Entonces, siempre es importante saber bien cómo está constituido en la parte de histología para que nosotros podamos eh, reconocer a una célula. Para ello, necesitamos ciertos criterios para su identificación, como por ejemplo, la microscopía de contraste de fases, que ojalá todo el mundo lo tuviese, pero pues no se puede. Entonces, para ello utilizamos tinciones contrastantes, como por ejemplo el Stenger-Malvin, el azul de metileno, el azul de toloidina, la eosina al 0,5%, safranina al 1%, entre otros. Igual puede usarse el cristal, el azul de metileno, que utilizamos en la tinción de Gram, pero nada más que si utilizamos este tipo de reactivo, este, perdón, es el cristal violeta. El cristal violeta, si lo utilizamos, hay que dejarlo unos 15 minutos en la orina para que realmente penetre el colorante a la célula. ¿Ok? Eh, también es importante saber que las células son estructuras tridimensionales, no, no son estructuras 2D, son tridimensionales. Por lo que cuando observamos un corte histológico o una preparación citológica, como por ejemplo una tinción de Wright, un frotis sanguíneo, pues ahí ya lo vemos aplanadas en el portaobjetos. Ahí sí realmente están en 2D, pero cuando lo colocamos la orina en un portaobjetos y luego el cubreobjetos, pues acuérdense que hay un medio y este permite que se conserve la estructura tridimensional. Entonces, dependiendo de la posición en la cual se haya colocado o fijado más bien la célula, pues va a variar su morfología. Ahorita vamos a ver por qué. Luego, también es importante que siempre observemos a 10x todos los campos, todo, por ejemplo, imagínense que este sea su cubreobjeto en 10x, ¿ok? Entonces empiezan en un extremo, suben, 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 bajan, y esto se le llama zigzag o guarda greca. Entonces suben, bajan, así, todo, todo, todo. Si ven alguna estructura de que, ay, mira, hay un cilindro. Hay un cilindro, entonces ya pasó a 40x y ya veo su estructura. Lo mismo con otra célula que yo vea que sea rara, paso a 40x para ver realmente su estructura. Y acuérdense que tengo que observar toda la orina, bueno, todo el cubre objetos en 10x, porque hay estructuras que son muy pesadas como los cilindros o los cristales que, que tienden a irse en la periferia del cubreobjetos. Por ello es importante observar todo.
todo, todo, todo. Y en dado caso que nosotros tengamos alguna duda en cuanto a su composición, podemos usar el objetivo de 100x. La morfología celular también es importante porque en condiciones normales tiene una forma y cuando tiene algún proceso patológico, ya sea de tipo inflamatorio o infeccioso, estos se pueden ver variables. Por ello, es importante saber siempre el tipo de muestra, si fue obtenido por chorro medio, si fue primera micción, etcétera. Y también es importante la historia clínica, si tienen algún tipo de infección del tracto urinario, una prostatitis, etcétera. Acá vemos que ya habíamos visto un poquito del fundamento de la tinción supraorbital. Primero, ¿qué es una tinción vital? Una tinción vital es aquel coloración que tú le pones a una célula que aún está dentro del cuerpo. Una tinción supravital es cuando tú tiñes una célula que ya está fuera del cuerpo. Y dependiendo de que si la célula está viva o viable o no viva, la membrana se va a volver permeable, por lo cual va a permitir el ingreso del colorante, por lo cual se va a poder teñir. Mientras que si no está, si está viva, perdón, la célula no se va a teñir. El contenido del colorante que más se usa, que es el Steinherr-Malvin, está compuesto del cristal violeta y de safranina. Ambos son compuestos catiónicos que tienen afín a estructuras ácidas. Entonces, el cristal violeta está afín al núcleo, lo cual lo tiñe de color violeta a rojo oscuro. ¿Ok? Mientras que la safranina, que es igual catiónico, tiñe el citoplasma de color rojo a rosado. Y dependiendo de la intensidad del color, yo puedo saber si mi célula ya perdió la vitalidad o si está viva o si está viva o si está muerta. Entonces acá tenemos un ejemplo de cómo es que se podría ver la coloración. Vemos acá las diferencias entre cómo se ve sin tinción, con Stenger Malvin, solamente Stenger Malvin y el azul de toluidina. Realmente a mí no me ha tocado utilizar este colorante, pero veo que este sí es muy, muy, muy bueno en cuanto a teñir estructuras del núcleo. Y el Stenger Malvin, se dice que no es muy bueno debido a que llega un tiempo, por ejemplo, de un mes, que llega a precipitar el colorante. Entonces no es muy bueno. En cuanto al colorante de Stenger Malvin, ese sí, pues te da un tiempo más prolongado a que no precipite el colorante. Y pues vean la diferencia entre si tiene tinción o no tiene. Hay mucha diferencia porque acá ya podemos observar el núcleo, cómo está el citoplasma y por ejemplo acá vemos el borde de la célula, tanto de la membrana citoplasmática como de la membrana nuclear. Entonces, siempre utilicen ustedes o traten de conseguir su propio colorante si es que no lo tienen el día de mañana. Acá hay que recordar que, pues como ya les había dicho, las estructuras son 3D. Siempre hay que imaginarnos cómo es que pudiera estar la célula. ¿Ok? Recordando, son tridimensionales, como por ejemplo esa es cúbica. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, primero hay que recordar que las células tienen un lado apical, que es en el lado, por ejemplo, si fuese acá la orina, acá ese sería el lado apical, ¿ok? El lado apical y
acá la célula de la vejiga, o sea, sería la lámina basal, ¿ok? Entonces acá es la parte apical y acá la parte lateral. Entonces acá también hay otra imagen en la cual lo muestra. Por ejemplo, acá, imaginen ustedes que acá estuviese circulando, que ese fuese un uréter y acá estuviese circulando la orina. Entonces, esta es la parte apical, la parte basal, que es la que está unida a la lámina basal, y si estuviese, por ejemplo, acá cúbica, pues tuviese un lado lateral. Pues bueno, esta imagen ya se las mostré al inicio cuando veíamos histología, pero solamente para recordar que vean la forma plana, la forma columnar, que igual puede tener cilios, puede tener algún tipo de secreción y todo ello nos va a llevar a que van a formar capas porque dependiendo de cómo yo vea la célula, es la forma en la cual la voy a observar. Por ejemplo, acá tenemos la forma columnar. Acá está la cara apical, que es la superficie, la cara basal y la cara lateral. Si, por ejemplo, acá estuviese mi cubreobjetos, entonces al observarlo en el cubreobjetos, yo lo vería de una manera eh, cilíndrica y acá el núcleo lo vería de manera ovalada, ovalada o redonda, dependiendo del peso del cubreobjetos. Si yo lo observo si lo observo desde su cara lateral, si lo observo, o sea, que esté acostado, si lo observo desde arriba, es decir, desde la cara apical de la superficie, pues yo lo estaría observando de una forma redonda y tanto el citoplasma como el núcleo, ¿ok? Imagínense que acá estuviese el cubreobjetos, entonces lo estaría viendo de esta forma. Si la célula es escamosa, acá vemos la cara apical, la cara basal, la cara lateral. Si la vemos de manera lateral, la vamos a ver como en forma menguante y con un pequeño núcleo. Y si yo lo observo desde arriba, es decir, que esté arriba el objeto, que esté aplanado, entonces ya voy a poder observar su forma geométrica y el núcleo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque más adelante vamos a ver otras formas que a veces lo confundan y hay bibliografías que a veces le dan nombres que son erróneos. Acá vemos que si las células columnares están apilados, dependiendo si yo lo observo de la cara apical o la cara lateral, podemos obtener dos estructuras. Si lo observo desde la vista lateral, de lado, vamos a ver que así se ve. Todas las células están acomodadas y se dice que está empalizada en forma empalizada. Y acá los núcleos que están en la parte de abajo sería la base apical, perdón, la base, sí, la forma basal. En la parte de arriba sería la apical, ¿ok? Mientras que si yo lo observo en la parte superior, yo lo vería de manera como un panal de abejas. Esas dos formas se las explico porque va a haber estructuras que van a tener esta forma o esta forma en ciertas estructuras del epitelio que vamos a ver más adelante. Entonces, acuérdense, esta vista lateral se conoce como empalizada y la vista superior se conoce como panal de abejas. Bueno, forma de panal de abejas o forma empalizada. A esto me refería cuando yo les decía lo anterior.
que podemos observarlo en forma empalizada o en forma de panal de abejas, dependiendo del ángulo en el cual yo lo esté observando. Y pues bueno, estas imágenes son del químico Carlos Martínez, que realmente él sí es un buen químico en cuanto a la parte de uroanálisis de ponencias y aparte ayuda a la redacción de varios artículos y de libro de estandarización. Vean esto, que parece que está la vista lateral, pero si lo mueven, ya se observa que es una célula escamosa. Vean, vean. Si vieron la diferencia entre que se observa de manera lateral y de manera superior. Entonces, cuando yo tengo dudas en cuanto a la forma de alguna célula, yo le puedo dar pequeños golpecitos al cubreobjetos para que se vaya moviendo la célula dentro del líquido y pueda rotar y yo pueda ver su estructura. Que eso fue lo que hizo el químico para pueda dar giro a la célula. Y ahorita vamos a ver que como se veía al principio, hay algunos autores que le dicen, le denominan algún nombre. Vemos acá que para la identificación detallada de las células hay que describir el citoplasma y el núcleo. El citoplasma, ¿qué me va a decir? El origen y la función celular. Mientras que el núcleo me va a decir eh, entre que la célula si es normal, si se está adaptando, si está proliferando, ya sea maligna, de manera maligna, y entonces esto me dice que qué actividad o qué condición tiene realmente la célula, si es benigna, si es reactiva, si es neoplásica, etcétera. Y pues vemos dentro de las características nucleares, vemos el tamaño, la forma, la cromatina, la membrana nuclear, si tiene presencia de nucleolos, y las características citoplasmáticas, el tamaño, el aspecto o la textura, si tiene vacuolas o endosomas, inclusiones, si tiene presencia de cilios o microvellosidades. ¿Por qué les pongo este cuadro? Este cuadro que dice identificación detallada de las células en cuanto al citoplasma, si es granular o es homogéneo, porque cuando yo les diga homogéneo, pues ustedes ya piensen qué realmente está haciendo la célula. Es similar a, por ejemplo, si vemos la parte hematológica, entre si es heterocromatina o es eucromatina, es decir, si está haciendo síntesis o no está haciendo síntesis. Acá principalmente el citoplasma tiene componentes. Entonces, si tiene componentes, va a tener cierta actividad. Cuando yo me refiero a un citoplasma granular, el aspecto te lo pueden decir que es rugoso, punteado o con gránulos. Eso me dice que hay síntesis o secreción de ciertas proteínas, porque los componentes que tiene este citoplasma granular es que hay retículo endoplasmático rugoso y ribosomas. Y acuérdense que los ribosomas son los que ayudan a a la formación de las proteínas. ¿Ok? Y el citoplasma homogéneo cuando les dicen que es liso, uniforme o sin gránulos evidentes, pues solamente el contenido tiene citosol y filamentos. Entonces la actividad es baja y la única función que tiene es de estructura o de soporte, así de simple. ¿Ok? Entonces no lo olvide. Cuando les digan que tiene citoplasma granular, se refiere a que tiene una elevada síntesis y secreción de proteínas. Si les dicen que es citoplasma homogéneo, es que hay una baja actividad sintética, por lo cual solamente cumple función estructural o de soporte.
Y las células, como están en un ambiente que pueden absorber agua, pueden sufrir una disfunción en su citoesqueleto. Entonces, de tener una forma geométrica, cuadrada o hexagonal, van a sufrir un proceso de degeneración, por lo cual su forma geométrica se va a ver alterada. De una forma cúbica puede pasar a una forma redondeada, como por ejemplo las células del túbulo renal, que cuando hacen los cortes histológicos las muestran de forma cúbicas, pero cuando las observamos en orinas las vemos de forma redondas. Y hablando del urotelio, estas, por ejemplo, tienen forma hexagonal, pero si le entra agua, sufre una disfunción en su citoesqueleto, por lo cual puede pasar de una forma hexagonal a una forma elíptica. Entonces, siempre hay que tener en mente que las células pueden sufrir cambios en su morfología. Ahorita vamos a ver los tipos de epitelios en el sedimento urinario y hay diferentes formas. Vamos a ver células escamosas, cilíndricas, de urotelio, de las células renales y sus diferentes estratos. Esta imagen es el resumen de todo lo que vamos a ver. Entonces, lo primordial es que ustedes sepan diferenciar la forma del citoplasma, la forma del núcleo y sus otras características, ¿ok? Ahorita vamos a ver cada una de ellas a detalle. Las células del epitelio, esto ya lo hemos visto, va a depender de acuerdo a la edad y el sexo del paciente, porque así hay diferencia entre el epitelio de la uretra masculina y de la femenina. Acá vemos que, por ejemplo, en esta imagen nos muestra que hay cuatro tipos de epitelio. El epitelio cúbico o tubular renal, que es este. El urotelio, que está en forma de color rojo y pues que cubre parte del trígono vesical. La forma escamosa estratificada, que principalmente está en la uretra y parte porción del trígono, ¿ok? Del trígono vesical y en la parte del meato urinario, es decir, el extremo de la uretra. Y acá hay algo importante, que hay un cilindro, perdón, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado que en los hombres normalmente se da o se puede encontrar, hablando que solamente se encuentra en la parte de la uretra membranosa y esponjosa. Y pues, ¿qué epitelio es el que está en mayor distribución? Vemos que es el urotelio. El urotelio es el epitelio que tiene mayor distribución en la vía urinaria o en el sistema urinario, como quieran decirle. Acá tenemos otra imagen de vean cómo están ya los estratos. Aquí ya se los ponen resumido. En cuanto a la forma de los túbulos renales, vamos a ver que igual hay diferentes tipos de túbulos renales. En cuanto al urotelio, pues solamente parte de la pelvis renal, de los cálices menores, mayores, de los uréteres y de la vejiga. Eso conforma el urotelio. La parte cilíndrica, ya les dije que era solamente en la parte de cierta porción de la uretra masculina. Y las escamosas, pues es de la base del trígono vesical y en la parte externa de la uretra. Entonces empezamos con el primer epitelio, que es el epitelio escamoso. El epitelio escamoso en ambos sexos se puede encontrar en el trígono vesical, mientras que en el hombre solamente se encuentra en el meato urinario, en la parte de la final de la uretra, y en las mujeres acá sí se encuentra
en mayor proporción en la uretra media y en la uretra distal. Y eso se debe principalmente al tamaño de la uretra. Acuérdense que en la uretra de la mujer es más corta que el del hombre, que es más alargado. Vemos acá otra imagen de cómo es que muestra ya las diferencias. Por ejemplo, la uretra prostática. También existe un urotelio específico del prostático. Vemos acá la uretra membranosa y esponjosa. Esta puede tener la parte del cilindro pseudoestratificado o estratificado y la parte de las células escamosas estratificadas queratinizadas. En el hombre está solamente en el meato urinario, ¿ok? Y en la mujer está tanto en la uretra media y la uretra distal. Y ahorita vamos a ver que hay en ciertas fases de hormonales en la cual hay ciertos ciclos en la cual abunda más un epitelio que el otro, normalmente en las mujeres. Acá, en la menopausia, en la parte de la uretra, el epitelio que es escamoso, mayormente siempre tiende a brincar como que a la parte cilíndrica. ¿Ok? Y bueno, vemos acá la parte de la uretra masculina y pues solamente para recordar, ¿no? Que la parte externa se conoce como el meato urinario. ¿Por qué les muestro esta imagen? Vemos que hay en dos tipos de uretra distal, pero una anterior y una posterior. Ok, eso es lo que nos interesa. La uretra distal masculina. Vemos acá que está la fosa navicular, el meato urinario y la uretra esponjosa. En la parte de la uretra esponjosa se encuentra epitelio cilíndrico estratificado. En la fosa navicular, que es esta región, se encuentra epitelio escamoso estratificado no cornificado glucogenado. Y en la parte antes de ya salir el epitelio, se encuentra epitelio escamoso estratificado no cornificado. Y solamente en el meato urinario, que es la parte de la salida, es el epitelio escamoso estratificado no cornificado. Por ello, cuando no se elimina el primer chorro, es que podemos encontrar en gran cantidad células escamosas. También se dice que la uretra prostática se ha encontrado epitelio cilíndrico y en la uretra femenina, en la parte media, se ha encontrado epitelio cilíndrico. ¿Ok? Porque a veces estamos cerrados a una idea de que el epitelio cilíndrico solamente los hombres lo tienen y no. También puede las mujeres tener epitelio cilíndrico, solamente que en la parte media. Pero como eliminan el primer chorro, pues no se logra ver este epitelio. Lo mismo pasa en los hombres. Bueno, el epitelio escamoso, seguimos con el epitelio escamoso, que se divide de acuerdo a su grado de maduración en superficial, intermedia y profundas. Dentro de las profundas están las parabasal y la basal. ¿Cuánto es el tiempo de vida media para que tenga un recambio celular este tipo de epitelio? Es de 4 días. Su ubicación ya lo vimos, la uretra, el trígono vesical y la vagina. Y acá hay algo importante que quiero que noten. En cuanto a los estratos, ya vimos que está la lámina basal. Entonces acá empieza ya
las células basales o parabasales, dependiendo de la capa más profunda. Luego está la parte de las células intermedias y en la parte más externa están las células superficiales. Entonces, dependiendo del contenido que yo observe, entre si es granular o es homogéneo, acuérdense, están sintetizando proteínas para que puedan diferenciarse. Y acá ya quiero que observen esta pequeña que parece como un grano de café, un grano de café, en el cual tiene una invaginación que es un pliegue de la membrana nuclear. ¿Ok? Esas se observan las células intermedias. Acá hay un error. Acá debería decir basal o parabasal, pero ya ahora no, ya cambian a que no les dicen parabasal o basal, sino les dicen profunda. Por eso es que ya quité antes acá decía basal, porque así lo tenían puesto. Entonces ya actualmente esto lo clasifican como profunda. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver la característica de cada una. Pero bueno, acá vemos que los bordes son rectos, el núcleo es pequeño y condensado, es decir, es picnótico. Acá la membrana celular es más notoria y sigue siendo poliédrica. Y acá el núcleo es ovalado y es menos condensado, ya no es picnótico como la célula superficial. Mientras que la célula profunda tiene una forma oval o redonda y a veces el núcleo llega a ser de tamaño igual que la célula. Hay muchos que llegan a confundir estas células como células renales y no hay muchísima diferencia entre esta célula basal o célula profunda con con una célula renal, porque esta célula no presenta ni siquiera nucleolos ni la membrana nuclear es gruesa. Esa es la diferencia principal, ¿ok? Y acá vemos algunas diferencias en cuanto ya de cada estrato. Por ejemplo, las células superficiales, estas llegan a ser de tamaños muy grandes, de 40 a 60 micrómetros. Las células intermedias de 15 a 60, las profundas de 12 a 30 y tanto las células superficiales como las intermedias son poligonales, es decir, que tienen muchos lados. El aspecto del citoplasma, como ya les había dicho, es homogéneo en todas, es delgado, nada más que acá el aspecto del citoplasma o la textura es muy gruesa, ¿ok? Es esta. La relación núcleo-citoplasma aquí es baja, está en mayor proporción el citoplasma, y acá la relación núcleo-citoplasma es alta. La forma del núcleo de acá es oval, nada más que esta. eh, bueno, ahora lo digo. Las células profundas pueden ser redondas, la forma, esta forma redonda, u ovoide. Ok, esta está muy redondita y esta ya está como que ovoide. La cromatina, la cromatina del núcleo, ¿cómo es? Siempre la célula superficial, su núcleo es picnótico. ¿Con qué lo pueden comparar ustedes? Con el cuerpo de Fabergé, así tal cual. Ese es un cuerpo picnótico. Las intermedias tienen pequeños granular fino, la cromatina, de igual forma que las células profundas. La membrana nuclear, ¿cómo es? Aquí no hay una diferencia porque pues no se logra ver porque ya está picnótico. Mientras que acá sí es delgada y uniforme. Mientras que en la profunda también sigue siendo delgada y uniforme. Y en dados casos, esas células profundas se puede observar que tenga algún tipo de núcleo, pero es muy raro. Entonces aquí el citoplasma es grueso, es redondo y acá el núcleo es
cromatina granular. Y acá el núcleo es picnótico. ¿Por qué les decía lo primero, la primera imagen que les enseñé de que vean el grano, que que lo comparen con un grano de café? Porque en esta imagen, no es por echarle tierra, pero vean que hay ciertos tipos de error. Vean cómo me muestran esta que es una célula intermedia y la coloración son muy similar. Las células escamosas superficiales son estas, en la cual ya el núcleo, hasta por ejemplo esta que ya el núcleo ya es picnótico, ya no se logra ver este, esa granularidad. Mientras que acá sí se logra ver una invaginación y la invaginación es más que nada de las células intermedias, por lo cual esta sería una célula intermedia. ¿Ok? Entonces, los estratos que podemos observar, células superficial, intermedia y profundas, que antes le decían las basales. Entonces, una vez que ustedes ya sepan realmente cómo debe ser cada célula, el día de mañana que ustedes observen una célula, pueden debatir entre que si es o no es una célula de tal estrato. Pues bueno, yo aquí ya les muestro lo que ya les mencioné, pero pues ya a mayor detalle con cada una. Bueno, eso ya lo vimos. Y existen ciertos cambios en la maduración del epitelio escamoso. Esto me puede decir entre si la célula es normal, es decir, fisiológicamente, o es anormal, patológicamente hablando. Porque el cérvix, en cuanto a, hablando de las mujeres, el epitelio escamoso sufre una maduración y depende mucho de las hormonas, ¿ok? Dependiendo de que si tiene más progesterona o estrógenos, prolifera más ciertas capas. Porque acuérdense que, ¿por qué prolifera más? Porque la cervix se prepara para, ahora sí, en dado caso que este, llega a haber un óvulo fecundado, entonces esta puede incrustarse en el cervix. Por ello es que sufre una descamación profunda cuando cambia o hay la menstruación. Entonces acá vean lo que les decía, está en la parte de las células basales, las parabasales, las escamosas, las escamosas ya muy maduras, pero esto ya hablando de la cervix, que también lo podemos observar en la orina. Y pues bueno, hablando ya por qué se ve influenciado hormonalmente estas células escamosas, porque el estrógeno promueve la maduración del epitelio y hace que acumulen glucógeno y se estratifiquen, mientras que las progesterona, la otra hormona, causa una rápida descamación de las células superficiales del epitelio y también hace que aumente el contenido de glucógeno en las células intermedias. Y por otra parte, también promueve a que los lactobacilos proliferen. Esa es la importancia de estas dos hormonas, el estrógeno y la progesterona. Y ven esta imagen, dependiendo si tiene la menstruación, pues va a haber una proliferación alta, muy alta o alta, es decir, que sube y baja. ¿Ok? Y acá está a mayor detalle, que me gusta más esta imagen, porque acá dice, cuando hay una acción hormonal sexual buena, es decir, que tiene los estrógenos y progesterona bien, hay células en alto desarrollo de las células superficiales y también de las células intermedias grandes, mientras que cuando la, las hormonas empiezan como que a disminuir a mediana,
a mediano concentración, pues el desarrollo es medio del epitelio, por lo cual ya no vamos a tener células superficiales, solo vamos a tener células intermedias pequeñas. Y si las hormonas disminuyen y disminuyen, esta, por ejemplo, acá, que ya es débil o ya es ausente, si es débil, existe un bajo desarrollo del epitelio, por lo cual solamente vamos a obtener células, bueno, observar células profundas o parabasales grandes. Y cuando no hay hormonas, como por ejemplo en la menopausia, eh, ya no hay hormonas. Entonces, ¿qué epitelio vamos a encontrar en mayor proporción? Células profundas, es decir, parabasales y basales pequeñas. Por ello es importante saber la edad del paciente entre que si es una mujer de edad fértil, si es un recién nacido, si es una niña, si es una persona ya adulta que tiene menopausia o si la persona está embarazada, porque en la edad fértil el estrato que yo tengo en mayor proporción es el intermedio o la superficial. ¿Ok? En los recién nacidos tenemos más estratos superficiales porque por medio de la lactancia, pues le proporciona hormonas, por lo cual al recién nacido eh, hace que eh, tenga más estratos superficiales y es por ello que vemos más células superficiales en orinas de recién nacido. Ahora, en las niñas en la niñez y en las personas que tienen menopausia sufren una atrofia fisiológica, como ya vimos anteriormente, en el cual solamente vamos a ver estratos intermedios y parabasales, es decir, vamos a ver células intermedias y células profundas. Y en el embarazo vamos a ver que hay una intensa descamación de las células superficiales. Y acá está el resumen de que es muy bueno esta imagen. En las etapas de la vida de la mujer, hablando en la evaluación hormonal, desde niña hasta que llega la menopausia. Recién nacida, el epitelio vaginal es similar a la embarazada debido al paso de las hormonas materna a través de la placenta. ¿Ok? En la infancia, cuando pierde las hormonas que le proporcionaba la madre, entonces se da una escasa producción de hormonas y hace que el epitelio vaginal se atrofie similar a la menopausia. En la pubertad empieza a haber un aumento en los estrógenos, por lo cual el epitelio vaginal progresa y disminuyen las células profundas y aumentan más la estratificación a células intermedias y después a que haya más células superficiales hasta el comienzo de los ciclos menstruales, es decir, la menstruación. Y esa pubertad, pues ya cuando está embarazada, pues ya sigue este mismo ciclo, pero ya más enfocado a la descamación de las células superficiales. Y en la menopausia, como ya hay una disminución de los estrógenos, no hay maduración del epitelio y el epitelio vaginal se atrofia. ¿Cuál es el significado clínico de las células escamosas? Porque puede estar presente en uretritis, ya sea tipo bacteriano o por tricomonas vaginales, en tratamientos con estrógenos para el cáncer de próstata. También podemos encontrar las células escamosas posterior a una expulsión de algún cálculo uretral. Y principalmente las células escamosas la encontramos porque nos indica que hay una mala recolección o que tuvo alguna inserción de algún catéter. Primero,
que no se haya eliminado el chorro medio. Acuérdense que pues en los hombres es la, la, la parte de la uretra, el meato urinario, que contiene más células escamosas. Entonces, si lo observamos es porque no se eliminó el primer chorro. Y también en mujeres puede haber contaminación vaginal, como ya vimos, y en la parte perianal también puede haber contaminación, tanto en hombres como mujeres. Y en hombres que no están circuncidados, pues observamos células escamosas. ¿Cómo puedo saber realmente si mi muestra de orina que contiene células escamosas está contaminada con secreción vaginal? Acá hay unos puntos, hay 5 puntos en los cuales me va a permitir saber que mi muestra de orina, mujer, está contaminado con secreción vaginal. Primero, que hay un aumento de células escamosas superficiales y vamos a ver que hay núcleos desnudos. Hay morfotipo bacteriano lactobacilar, es decir, los bacilos de Doderley, que si le hacemos una tinción de Gram, vamos a ver que son Gram positivos. Y muchas veces, eh, este, mm, nosotros cuando observamos orinas y que tienen muchas bacterias alrededor alrededor de la célula, perdón, decimos que es citólisis bacteriana, pero no. Realmente tenemos que hacer la tinción de Gram para ver si el morfotipo que tiene alrededor las células escamosas, superficiales, son de tipo de bacilos de Doderlein. ¿Ok? También podemos encontrar levaduras, pues esto me dice que viene por parte de la vagina, y las células clave, en dado caso que este, sospechemos de alguna vaginitis. Este, mm, este punto que dice que observemos núcleos desnudos. ¿Cuándo observamos núcleos desnudos? Principalmente este proceso se da en las células intermedias, porque los bacilos de Doderlein, el glucógeno que tienen las células intermedias, lo van a alisar y van a producir este glucógeno en ácido láctico para disminuir, para disminuir el pH, para que pueda proteger la vagina de infecciones. Por lo cual, una vez que estos bacilos rompen la célula para liberar el glucógeno y producir ácido láctico para disminuir el pH, estas células, pues literalmente quedan descubiertas y dejan expuesto su núcleo. Entonces podemos encontrar a la célula intermedia, célula escamosa intermedia, sin el núcleo, y el núcleo lo podemos encontrar libremente ahí en la orina. Y a eso se le conoce como núcleo desnudo, cuando el núcleo pues ya está afuera. Y si observamos la célula que no tiene el núcleo, se conoce como células desnudas. Hay dos variantes principal que podemos encontrar de las células escamosas y también hay algo importante que podemos observar en las células escamosas que son los halos perinucleares y hay que diferenciarlo con los coilocitos. Ahorita vamos a hablar de ello. Pero primero vamos a ver esto de las células, qué es a lo que le llaman célula navicular y si realmente es correcto decirlo. También ahora vamos a ver las células escamosas cornificadas y qué me pueden indicar estas células escamosas cornificadas. Primero, las células naviculares, que también le dicen que son fusiformes, porque a veces hay ciertos libros o también póster. Yo me acuerdo que cuando compré mi primer póster de neuroanálisis, decían células naviculares o fusiformes, pero es porque tienen forma
esta, esta forma que tienen, forma de navío que le dicen. O pero eso es más que nada por la forma, ¿ok? Primero vamos a recordar que las células escamosas experimentan cambios durante el ciclo hormonal femenino. Las células basales ya vimos que eh, se engrosan. Las células intermedias, estas, este, mm, por medio de los estrógenos, les dicen a las células que capten glucógeno en su citoplasma y al tomar glucógeno hacen que la célula tome una forma de navío o de canoa y el núcleo se desplaza hacia el borde de la membrana. Es por esto que se le conoce como célula navicular. Y bueno, las células superficiales, estas no sufren cambios. Reportar células naviculares o fusiformes no tiene importancia clínica y no se deben reportar. Y solo para recordar, si tiene glucógeno, ¿qué colorante o reactivo me puede ayudar a saberlo? El Lugol. Si yo le agrego Lugol y se tiñe, vamos a ver que hay un citoplasma lleno de glucógeno, ¿ok? Que es esta imagen. Y pues bueno, este, ya vimos que no se deben reportar. ¿Y en qué tipo de pacientes podemos encontrar las células, entre comillas, naviculares o fusiformes? En pacientes embarazadas o que tienen menopausia precoz o deficiencias hormonales. Y pues bueno, acá estas células que se conocen como naviculares no lo son. Esta sí pudiera ser célula navicular, pero cuando yo estoy hablando de citología vaginal, la puedo encontrar, también la puedo encontrar en orina, pero va a tener el aspecto de navío. ¿Y cómo realmente tengo que comprobar que es una célula navicular que tenga glucógeno y el núcleo se haya desplazado a la periferia? ¿Ok? En las citologías vaginales, el doctor Papanicolau es quien denominó a estas células naviculares. Y pues esto es algo erróneo, esto erróneo que le llaman célula navicular. Tiene que tener la capa de glucógeno para decir que sí es una célula navicular. Y pues bueno, acá. Vemos que las células naviculares son una variante de las células intermedias. Acá hablando de las citologías, hablando de citologías vaginales. ¿Ok? Y esto me va a permitir saber si hay una buena acción de las hormonas, principalmente en el embarazo, la fase lútea o terapias hormonales. Y pues estas células son normales. Si yo la tiño con Lugol, vamos a ver los depósitos de glucógeno. Y esa es una tinción de Papa Nicolau, en la cual vemos cómo es que se ve el núcleo excéntrico y vemos la carga de glucógeno. Y pues esas sí son células naviculares. Y las células naviculares pues se reportan en las células, en las citologías vaginales. Y vean, este fue una imagen que yo, no que vi en una página de, no me acuerdo cuál, no vamos a mencionarlo, y dice, las células naviculares son un tipo de alteración de las células intermedias del epitelio plano estratificado. En ellas se puede observar una morfología de apariencia de bote, se puede observar vacuola glucogenada y su núcleo se desplaza a un extremo de origen, este, de origen benigno, se observa en pacientes femeninas embarazadas durante la segunda fase del ciclo hormonal, entre otros. Y pues bueno, esta tinción es de Steinger-Malvin, ¿ok? Quizás sospecha de esta célula o de esta, pero acá tendría que ponerle Lugol para realmente saber que son células naviculares. Y mientras, si a él
Si esta publicación dice que esta es una célula navicular, es un error porque vimos al principio de la clase que si yo muevo o le doy golpes a, al cubro objetos, la célula que es escamosa intermedia y que según es una forma navicular o fusiforme, vean cómo es que da vuelta, porque es como una hojuela de maíz. Entonces, no tiene ninguna forma fusiforme o navicular. Simplemente es por la posición en la cual se está observando. Lo mismo con, vean esta estructura que subió una persona en un grupo de de internet y dice, ¿saben qué son nuestras estructuras? Paciente masculino, 81 años, glucosa, 4 cruces. O sea, es un paciente diabético. O sea, que muy probablemente sea un paciente renal. Y pues acá ven, se ve que hay alguna hematuria por acá. Y los comentarios son células epiteliales vistas de lado. Esas merecen una palomita. Células naviculares, una tachita. Porque, acuérdense, si lo golpeamos, pues vamos a ver cómo gira y ya vemos la célula escamosa. Y dice, células escamosas enrolladas, palomitas. Estas dos personas, pues sí, realmente saben ver o pensar que las estructuras de las células son 3D y si le damos golpes va a girar, se va a mover y vamos a poder ver la estructura de la célula. Y pues bueno, este video no lo olviden. Siempre que tengan dudas en cuanto a la forma, denle golpecitos al objetos y si gira y cambia de forma, pues ya van a ver la forma adecuada de la célula. Ok. Las células cornificadas, células escamosas cornificadas, se dice que son cornificadas porque están recubiertas de queratina. Son duras y sirven de protección. Esas células son planas y se encuentran en la parte más externa de la piel, es decir, de la epidermis. Estas células son anucleadas, es decir, que no tienen núcleo. Son grandes, poligonales y de bordes irregulares. ¿Ok? En esa tinción, como que se logra ver algunas, bueno, que no tiene nada, pero en esta foto que no tiene tinción, se ven algunas células escamosas de tipo cornificadas. ¿Qué me indica la presencia de estas células? Que hubo contaminación de los genitales externos o no se eliminó la primera porción de la orina. También puede pasar que por medio de las manos, como no use guantes y al colocar el cubro objetos o agarrar el portaobjetos con mis manos, como hay células cornificadas porque están en la piel, pues estoy contaminando la orina con este tipo de células. Entonces, más que nada, me indica que hay una contaminación por parte de los genitales externos o que no se eliminó la primera porción o que sean directamente mía que no se guantes. Y esas células escamosas que tienen halo perinuclear. Estas células escamosas con halo perinuclear son células intermedias que tienen una zona clara o pálida alrededor del núcleo de la célula. Su diámetro es menor al del núcleo, es decir, que no es tan grande. ¿Ok? ¿En qué célula la vamos a encontrar? En células escamosas intermedias. Y me dice que hay una alteración inflamatoria no específica, por lo cual, si yo observo esta alteración en las células escamosas intermedias, yo debo buscar el agente causal. Obviamente se da en procesos infecciosos como cándida o tricomonas vaginales. ¿Ok? Se dice que se forma
por una alteración en el citoesqueleto. Al ser dañado por el estrés oxidativo, deja un espacio alrededor del núcleo, es decir, que hay una degeneración del citoplasma. Y no hay que confundirlo con los coilocitos o el ESIL, como en las citologías le dicen coilocitos. En las citologías vaginales es donde yo realmente voy a eh, decir que realmente eran coilocitos, pero hay una diferencia entre que los coilocitos se deben porque tienen una infección por BPH. Se dice que hay un efecto citopático. Y a diferencia es que son células muy grandes que tienen cariomegalia, es decir, que son 3 veces el tamaño del núcleo de una célula intermedia. Entonces no se puede comparar el tamaño en nada a la célula anterior que ya vimos, que son las células escamosas intermedias con halo perinuclear. Y acá hay una hipercromasia, hay una intensa coloración. Ok. Y el halo perinuclear es mucho mayor. Vean cómo se ve enorme. Y los bordes se ven mejor definidos. Y normalmente me dice que es por BPH de bajo grado. Vean acá esta tinción de Papá Nicolau. Cómo es que se observa este halo perinuclear. Muy, muy agrandado. Y el tamaño. El tamaño de la célula está enorme. Es todo este espacio vacío. Entonces, con la tinción de Papá Nicolau, yo puedo ver la presencia de los coyocitos. Entonces, ya vimos las características de los coyocitos que tiene morfológicamente cariomegalia, que son 3 veces el tamaño del núcleo de una célula intermedia. Tiene hipercromasia, una intensa coloración en el núcleo. Y el halo perinuclear es muy, muy, muy grande, muy marcado, muy prominente, y los bordes son muy definidos. Ese es un ejemplo de un coilocito detectado en una orina de hombre y que fue teñido con Papá Nicolau. Mucha diferencia a las primeras que vimos que apenas si se veía el borde. Acá hay un ejemplo de células escamosas con halo perinuclear. Vean, esto es una célula escamosa intermedia con halo perinuclear. Y el agente causal es una micosis, ¿ok? Ahí ya se encontró. Estas células son las que igual me ha tocado ver en fresco. En fresco sí es un poco más difícil observar ese tipo de células. Hay que estar observando a detalle todas las células y con tinción es mejor la observación. Y acá yo vi esta célula escamosa intermedia que tenía a los perinucleares y en ello yo me puse a observar, a buscar qué realmente era y ya encontré que había IFAS, ¿ok? Entonces era de un paciente diabético y pues la inflamación, que era lo que me indicaba esta célula, es por este agente. Este otro ejemplo que yo encontraba células escamosas intermedias con halo perinuclear, por ejemplo en este cúmulo de células intermedias, vean este halo que apenas si se logra ver, no tiene tinción, pero en ese sí, se veía el halo perinuclear. Entonces me puse a buscar qué agente causal era. Era una joven de unos entre 20 a 30 años. Y el agente causal era ¿cuál? Tricomonas vaginales. Y vean acá cómo se ven los flagelos, la membrana ondulante, y las características de tricomonas. ¿Ok? Entonces, siempre hay que ver más allá de que es solamente orina. Siempre hay que estudiar y tratar de reforzar cada aprendizaje que vemos. Este,
corto ahorita la parte de las células escamosas y en la otra presentación ya voy a abordar la parte del bueno, de las células cilíndricas, uroepitelio y células renales, cómo se reporta y ya en la última parte, cómo es que puedo saber morfológicamente desde, desde afuera hacia adentro de la célula para poder clasificarlo. Y pues bueno, por mi parte sería todo y si tienen alguna duda en cuanto a esta primera parte de la clase, me pueden decir con todo gusto. Bonita noche, tarde, día, dependiendo del horario en el cual lo estén observando y por favor llenen los foros porque veo que muy pocos lo hacen. Gracias por su atención.